Me llamo Jaime, y antes de que me destinaran a la Reserva Nacional Huascarán, me reía de las historias. Ya sabes, la gente del pueblo siempre tiene un cuento que contar sobre la montaña, sobre algo que se llevó al ganado o a algún viajero descuidado. Yo era guardabosques. Mi trabajo era medir la tala ilegal, controlar senderos y asegurarme de que nadie se perdiera escalando el Alpamayo sin permiso. Mi mente era muy de mapas y números. Esto fue hace unos 6 años. Estaba de guardia en una de las cabañas más remotas, arriba, en el sector de la Quebrada Santa Cruz. Es un sitio de ensueño, de esos que ves en postales, lagunas de color turquesa, picos nevados por donde mires. Pero el trabajo allí te aísla. Tienes radio, claro, pero si se cae la señal, estás solo. Esa semana en particular, había un tiempo de perros, nieve y viento. Había tenido que desalojar a un par de mochileros imprudentes que creyeron que podían acampar a 4.500 metros sin el equipo adecuado. Cuando regresé a mi cabaña, ya oscurecía. Y en la montaña, la oscuridad es una cosa viva, pesada. No hay luz de ciudad que la rompa. Calenté algo de mate de coca, encendí mi estufa a parafina y me puse a revisar los registros. El viento golpeaba las paredes de madera como si intentara entrar. Estaba casi dormido cuando lo oí. No fue un golpe en la puerta. Fue más como un roce. Un sonido de arrastre en la nieve justo al lado de la pared exterior, cerca de la ventana. Al principio pensé, debe ser un zorro o tal vez un cóndor bajó demasiado. Por el frío, los animales se acercan a buscar calor o algo para roer. Apagué la estufa, porque la luz anaranjada brillaba en la ventana y yo no quería que nada se asustara. Me quedé en la silla, quieto, sintiendo el corazón latirme fuerte contra el pecho, y entonces volvió el sonido. Esta vez era más claro. Era lento, deliberado, como si alguien estuviera deslizando una tela gruesa, muy pesada, sobre la nieve y las rocas. Pero no se alejaba, se detenía, y luego volvía a deslizarse, siempre dando vueltas a mi cabaña. Me levanté y tomé mi linterna, pero no la encendí. Me acerqué a la ventana y miré por el borde. La visibilidad era casi nula. La ventisca era densa, y la luz de la luna estaba completamente cubierta. Apenas podía ver el contorno de los pinos más cercanos. «Hola», dije. Mi voz sonó ridículamente pequeña en la cabaña vacía. «Hay alguien allí afuera». El sonido de arrastre se detuvo de golpe. El viento era lo único que se oía ahora. Esperé. 1, 2, 3 minutos. El silencio me estaba volviendo loco. No era el silencio normal de la montaña, ese que te calma. Era un silencio tenso, como si lo que estaba afuera estuviera escuchando. Pensé en los mochileros que había sacado antes. Quizás uno de ellos había regresado, ebrio de rabia, queriendo molestarme. No me pareció inteligente, pero la gente hace estupideces. «Si eres uno de los turistas, te juro que llamo a la central», grité, esta vez más fuerte. Y esa fue la respuesta que obtuve. No fue una voz ni un golpe. Fue el sonido de algo húmedo y pesado cayendo sobre el techo de la cabaña. El impacto fue tan fuerte que un poco de nieve y tierra cayeron de las vigas del techo sobre mi cabeza. Me acobardé, instintivamente, como si el techo fuera a colapsar. Mi primera reacción fue pensar en un bloque de hielo que se deslizó, pero no, el sonido después. Se escuchó el arrastre otra vez, pero esta vez no venía de la nieve. Venía de encima de mi cabeza, y sonaba más pesado, como si lo que fuera que estaba allí tuviera una forma de moverse sin caminar, sin pies, deslizando su peso. Lo oía acercarse lentamente, crujiendo las tejas de madera. Se dirigía directamente hacia el centro de la cabaña. Me sentí paralizado. Mi nuca se erizó. Yo sabía que el pistaco de las historias de la gente andina era algo que solo salía en susurros, un ser que vivía en cuevas profundas.
Decían que cortaba la grasa del cuerpo humano para venderla o para sus rituales. Pero ese sonido, ese peso que se movía, no parecía una persona. Me moví rápido. Agarré mi rifle y mi radio y corrí hacia la puerta. Mientras ponía el pestillo, el arrastre se detuvo justo encima de donde yo estaba. Sentí una presión repentina en el aire, como cuando un animal enorme te mira desde cerca. Y entonces, a través del techo delgado, escuché un sonido de succión. Un sonido lento, húmedo, como si algo estuviera intentando absorber la humedad de la madera, o, peor aún, aspirando algo del interior. No me quedé. No hubo tiempo para la valentía. Abrí la puerta de golpe, salté a la nieve helada y corrí hacia la oscuridad con mi linterna apuntando al suelo. Corrí, no hacia mi camioneta que estaba lejos, sino hacia el sendero que me llevaría a la base. Estaba cubierto de miedo, y lo único que podía pensar era en que lo que estuviera arriba no me viera correr. Mientras corría, miré atrás por un segundo, y fue entonces cuando mi linterna, cortando un momento la neblina, captó algo. No estaba en el techo. Estaba agachado junto a la pared de la cabaña. Era grande. No como un oso, sino más largo, más flaco. Y lo que me congeló la sangre fue la forma en que se movió. No se levantó para perseguirme. Se quedó agachado, y lo único que hizo fue levantar una cabeza oscura y lisa, sin forma definida, para mirarme correr. Y sentí que se estaba riendo. Mi nombre es Ricardo. Solía trabajar como técnico de mantenimiento para la Dirección General de Aguas de Chile. En esencia, mi trabajo consistía en pasar días solo en pequeñas estaciones meteorológicas o de aforo, controlando que los equipos que miden el nivel de los lagos y el caudal de los ríos estuvieran funcionando. Un trabajo tranquilo, pero increíblemente solitario. Esto ocurrió hace unos 4 años en la zona del lago Grey, en el Parque Nacional Torres del Paine. Ya sabes, donde el glaciar se derrite en el lago. La base más cercana estaba a unas 3 horas en camioneta, y yo estaba en una caseta prefabricada a la orilla del lago, lejos de los senderos turísticos. Mi turno era de 7 días. El tercer día, el tiempo se puso brutal. Viento patagónico, ese que te tumbas y no te agarras. Lo bueno era que no tenía que salir. Mis lecturas las hacía por telemetría. Estaba sentado, tomando un café aguado, viendo por la ventana cómo los trozos de hielo azul del glaciar pasaban flotando cerca de la orilla. Los lugareños siempre hablan del Nahuelito, esa criatura del lago Nahuel Huapi, al otro lado de la cordillera. Pero aquí, en el Grey, la leyenda es más fría. Dicen que el hielo no solo te guarda, sino que te mira. Esa mañana, mientras miraba el lago, vi algo que me hizo dejar la taza. A unos 200 metros de la orilla, había un témpano grande, casi como un auto volcado. Pero no era el hielo lo que me llamó la atención. Había algo negro encima del témpano. Al principio, pensé que era un lobo marino que se había desviado, o quizás un trozo de tronco quemado. Tomé mis binoculares, me los pegué a los ojos, luchando por mantener el pulso firme contra el viento. No era un tronco, no era un animal, era una masa oscura y lisa. Parecía una piel muy gruesa, empapada, brillante por el agua. Tenía una forma parecida a un huevo grande, o la parte superior de un submarino oxidado, pero sin ángulos definidos. Lo más inquietante es que no estaba simplemente reposando. Se movía. Lenta y pesadamente, esa cosa oscura se deslizó del témpano al agua con un plop que el viento casi borra. Yo mantuve los binoculares fijos en el lugar donde había estado, buscando burbujas o una estela. Nada. Solo el gris frío del lago. Me senté. Traté de convencerme de que el viento, el café y la soledad me estaban jugando una mala pasada. Pensé, fue un lobo marino, Ricardo. Vuelve al trabajo.
pero no podía quitarme de la cabeza la lentitud de ese movimiento. Era demasiado deliberado para ser un animal que se desliza por pereza. El resto del día estuve revisando los equipos, pero mis ojos volvían constantemente a la ventana. El sol se puso y el frío se volvió metálico. Ya era medianoche. Estaba acostado, envuelto en 3 mantas, cuando oí el ruido. No venía de la orilla, sino de debajo de mi caseta. La caseta estaba levantada del suelo por unos pilares de hormigón a unos 60 centímetros de altura para protegerla de las inundaciones. El sonido era un raspado húmedo y profundo contra el cemento. No era como madera o piedra. Sonaba a uña muy dura o a caparazón contra el hormigón. Me levanté sin hacer ruido. Mi primer pensamiento fue en la seguridad. Mi radio estaba en la mesa y mi cuchillo de trabajo en la mochila. Agarré la linterna. Mis manos temblaban tanto que el haz de luz se movía por las paredes. Llamé a la central por radio, forzando la voz para que sonara tranquila. Central, Ricardo. Solo revisando mi posición. ¿Todo en orden por ahí? La voz del otro lado era estática y distante. Me confirmó que todo estaba bien. Yo no dije nada sobre el ruido. No quería sonar como un loco asustado. El raspado se detuvo. Ahora era un golpe seco, rítmico. Toc, toc, toc. Vino de la esquina más alejada de la caseta, justo debajo del lugar donde estaba mi cama. Sabía que lo que estaba ahí fuera había dejado el agua y había llegado hasta la base. La lógica me gritaba, un puma, un animal que se refugia del viento. Pero los pumas no hacen toc, 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 con esa cadencia. Me arrastré de rodillas y fui hacia esa esquina. Mi corazón me golpeaba las costillas tan fuerte que pensé que el ruido me delataría. Me pegué al suelo de madera y empujé la linterna por el pequeño espacio entre el suelo y la pared. El haz de luz barrió la nieve compactada bajo la caseta. Vi el pilar de hormigón. Estaba raspado, como si le hubieran pasado papel de lija muy grueso. Y justo en la base del pilar, vi la piel. Era la misma masa negra y brillante que vi en el témpano. Estaba enrollada, presionada contra el pilar, y era tan grande que me ocupó todo el campo de visión. Parecía viscosa, pero al mismo tiempo rugosa, y se movía. No mucho, solo un lento hinchazón y desinflación, como si estuviera respirando. No tenía ojos que yo pudiera ver. No tenía patas o aletas visibles. Era solo una bolsa oscura, viva, y estaba justo debajo de donde yo dormía. Y entonces, uno de los pliegues de esa cosa se movió, revelando una apertura circular, como un orificio de ventosa de calamar, pero mucho más grande. No succionó aire. Soltó un vapor frío, un aliento gélido que hizo que el aire en ese pequeño espacio se condensara al instante. Me pegué a la pared, respirando superficialmente. Sentí que el frío de ese aliento me llegaba a través del suelo de madera. Y en ese momento, la cadencia del toc, 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 se hizo más rápida, más agresiva. Toc, 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 toc. Sonaba como si la cosa estuviera golpeando el pilar con una dureza monstruosa, intentando derrumbarlo. No pensé, no calculé. Me levanté, salté a la mesa, agarré la llave de la camioneta y la mochila. Salí por la puerta principal, sin mirar atrás, sin mirar la orilla del lago. Corrí esos 50 metros de terror puro hasta mi camioneta. Al encenderla, oí el último sonido, uno que me persigue hasta hoy. No era un golpe, era un chirrido grave que venía de debajo de la caseta. Un sonido de roce de metal, o de algo pesado que se arrastra sobre la gravilla al moverse. Nunca regresé a esa estación. Renuncié un mes después. El informe oficial dijo que el equipo de aforo se había dañado por las condiciones climáticas. No sé qué era esa cosa. Un mito subacuático. Una especie que vive solo en las aguas glaciales y sale a respirar en la noche. Quizás solo un tronco muy extraño movido por la corriente
que se inflaba con el gas y raspaba el cemento. Pero esa respiración, ese aliento frío que me pareció tan deliberado, no era de este mundo. Me miró a través de la madera y me dijo que yo estaba en su territorio, y le hice caso. Soy un caminante de fin de semana. No soy un experto, pero me gusta la montaña, especialmente las que están cerca de Santiago de Chile. El año pasado, decidí explorar el Cerro El Plomo por una ruta menos utilizada, de esas que no ves en Instagram. Buscaba desconexión total. La subida fue dura, como siempre, pero el tercer día llegué a una meseta que era espectacular. Pasto alto y una laguna de deshielo oculta. Puse mi tienda lejos de la laguna, buscando un lugar donde el viento no pegara tan fuerte. Apenas se puso el sol, el frío bajó, y el silencio se instaló. No el silencio de la paz, sino el de la expectativa. El problema empezó con el frío. Era un frío que no se sentía en la piel, sino por dentro, como si la temperatura de mi propia sangre hubiera bajado. Me puse todas las capas que tenía, pero no ayudó. Me metí en el saco, y aún así, estaba tiritando. Me distraje un rato revisando fotos en mi cámara. Cuando levanté la vista, noté que la luz de la luna, que era brillante, no llegaba a un punto específico cerca de mi tienda. A unos 10 metros, había una sombra más profunda que la noche. Era vertical, alta, y estaba completamente inmóvil. No tenía forma definida. No se veía como un árbol o una roca. Era solo una ausencia de luz, como un agujero en la oscuridad. Me senté en el saco de dormir. Mi mente se puso a trabajar rápido. Mal de altura, necesito comer. Abrí la lata de atún, tratando de ignorar esa mancha negra. Y entonces, el frío que sentía en mis huesos se hizo focalizado. Se concentró en un único punto, mi espalda. Sentí un escalofrío tan violento que mi cuerpo se arqueó. Era como si alguien hubiera puesto una placa de hielo mojada justo sobre mi columna vertebral. No volteé a ver la sombra. Yo sabía, de manera instintiva, que lo que fuera que estaba allí, no estaba a 10 metros. Estaba justo detrás de mí, entre la lona de mi tienda y mi saco. No respiré. Me quedé escuchando. Y el silencio era lo único que se oía. Hasta que el silencio se rompió con un sonido suave y chirriante que venía de detrás de mi cabeza. Era un sonido de fricción lenta, como si dos superficies secas estuvieran rozándose, y parecía estar delineando el contorno de mi espalda a través de la tela del saco. Subía lentamente por mi columna. «Vete, déjame en paz», susurré, mi voz apenas audible. El frote se detuvo, y vino una respuesta que me hizo entender que estaba tratando con algo vivo y deliberado. Escuché una burbuja de aire que se rompía, un único y seco pop que resonó justo al lado de mi oído, a través de la lona, como si lo que estaba detrás hubiera inhalado profundamente y luego contuviera la respiración en el frío extremo. No le di la oportunidad de exhalar. Salté fuera del saco, abrí la cremallera de la tienda de una patada y salí rodando a la meseta, agarrando mi navaja. Me puse de pie, respirando bocanadas de aire helado. La sombra no estaba detrás de la tienda. Estaba a 20 metros de distancia, ahora más grande, más oscura, moviéndose lentamente hacia el borde de la meseta. No huía de mí. Se alejaba de mi campamento. Corrí a mi tienda, tomé mi mochila ya preparada y empecé a correr cuesta abajo, hacia el sendero. No miré el cielo, solo el suelo. Cuando el sol empezó a salir, el frío interno se fue. Encontré un refugio de piedra y me senté, temblando. Al revisar la tienda más tarde, ya en el pueblo, no encontré agujeros, pero justo en la parte trasera de la lona, donde había sentido la fricción, había una capa de hielo muy fina, perfectamente redonda, de unos 10 centímetros de diámetro,
que no se había derretido. La pasé por la llama de un mechero y olía a tierra húmeda y a ozono. Nunca he vuelto a hacer excursiones en solitario a esas alturas. No sé si esa cosa era la Wicca de los cuentos chilenos, que se alimenta de la calidez de los vivos, o solo una anomalía del frío extremo. Pero lo que sé es que la montaña no quería que yo me quedara. Y la forma en que me absorbió el calor fue la manera más silenciosa y personal de decirme: este silencio es mío. Trabajé durante un tiempo en la reserva del volcán Chimborazo, en Ecuador. No como guardabosques oficial, sino como encargado temporal del refugio Whymper, a más de 5.000 metros. Mi trabajo era simple: mantenerlo operativo y vigilar a los montañistas que intentaban el ascenso. A esa altura, el aire es tan delgado que el mundo se siente irreal. Esto sucedió hace unos 5 años, durante la temporada baja, cuando casi nadie sube. Estaba solo, esperando que llegara un grupo de escaladores de Quito que venían a aclimatarse. La visibilidad ese día era terrible, una neblina tan densa que era como estar dentro de una nube. La llamamos el velo del páramo. La niebla me gusta, hace que todo sea silencioso. Pero esa tarde, el silencio era demasiado. No se oía el viento, ni el habitual crujido del hielo en la cumbre. Solo el pitido constante de la radio que yo tenía prendida en la mesa. A eso de las 3 de la tarde, noté un movimiento afuera. Vi una sombra. Era demasiado grande para ser una vicuña. Era vertical. Parecía un hombre, pero se movía con una lentitud exagerada. El tipo se acercaba al refugio. Salí rápidamente a recibirlo, pensando que era uno de los escaladores que se había adelantado y estaría al borde de la hipotermia. A esa altura, cada minuto cuenta. «Hola, ¿necesita ayuda? Pase, pase», grité, cubriéndome la boca porque el frío quema. La figura se detuvo a unos 20 metros. Y ahí noté algo extraño. El tipo no vestía ropa de escalada de color brillante. Llevaba algo que parecía un poncho oscuro y desgarrado y un sombrero viejo, tipo de campo, que le cubría gran parte de la cara. Su mochila era una bolsa de tela. No parecía un montañista. «¿Está bien, señor? ¿De dónde viene?» No contestó. La figura se quedó inmóvil en medio de la neblina. No se movía por el viento, parecía parte de la roca. Empecé a sentir ese escalofrío que te da la altitud, pero que no es por el frío. Pensé que era un habitante local de alguna comunidad perdida, quizás desorientado. Fui hacia él. Cuando estuve a 10 metros, vi sus manos. Eran largas y delgadas, y las tenía juntas, colgando de sus muñecas, casi hasta las rodillas. Y lo más raro, los brazos no colgaban inertes, sino que se balanceaban un poco, como si estuviera caminando por dentro de un líquido espeso. «Venga, le doy un mate y le bajo al pueblo», le dije, acercándome un paso más. Él no se movió, pero la cabeza cubierta por el sombrero se inclinó. Y entonces, de la neblina, escuché una tos. No una tos de persona enferma, sino una tos seca, arenosa, como si estuviera tratando de sacar algo de sus pulmones que llevaba ahí cientos de años. Sonó profunda y sin aire. Retrocedí un paso. El silencio después de la tos era terrible. «Mire, soy el encargado de la estación», dije, tratando de sonar oficial. «Si necesita ayuda, tiene que hablar conmigo». Lo que vino después no fue una respuesta, sino un movimiento. La figura se agachó, no doblando las rodillas, sino doblando la espalda de forma antinatural, como si no tuviera huesos en el torso. Y se quedó así, agachado, como un insecto gigante. Mi cabeza empezó a doler. Era el mal de altura mezclado con el pánico. Lo que estaba viendo rompía las reglas. Y en ese momento, el hombre, o lo que fuera, levantó la mano derecha, esa mano tan larga,
y señaló. No me señaló a mí. Señaló detrás de mí, hacia el interior del refugio. No había nadie más. Yo estaba solo. La neblina parecía vibrar a su alrededor. Pensé en el duende de los páramos, que se dice que confunde a los viajeros y los guía a precipicios. No le di la espalda. Empecé a caminar hacia atrás, lentamente, hacia la puerta de acero del refugio. No, gracias. No quiero problemas, susurré, sintiendo el aire helado en la garganta. Y a medida que me acercaba a la puerta, el hombre comenzó a enderezarse de nuevo. Cuando estuve en la puerta, listo para saltar dentro, noté que se había enderezado demasiado. Ahora era increíblemente alto. Superaba la altura de la puerta del refugio, y el sombrero viejo se había caído o deslizado. Pude ver su cara. No tenía un rostro claro, era solo una superficie gris y lisa, como piedra pulida. No tenía ojos, ni nariz, solo una sombra donde debería haber estado la boca. Y esa superficie, esa cabeza lisa, estaba girada hacia mí. Giré, salté adentro y cerré la puerta de un golpe, deslizando la barra de seguridad. Me tiré al suelo y pegué la oreja al metal. Afuera, la tos volvió. Más fuerte, resonando contra el metal, como si el tipo estuviera pegado a la puerta. Y luego, el sonido de su poncho arrastrándose sobre la nieve y la roca, moviéndose alrededor del refugio. Esperé en la oscuridad, pegado al piso de cemento. La radio seguía pitando. El sonido del arrastre se detuvo en una ventana. Y entonces, escuché un susurro. No en español, ni en quichua. Un sonido que no pude identificar, como si dos piedras muy secas se rasparan entre sí, repitiendo la palabra adentro, una y otra vez. Esa cosa sabía que yo estaba mirando hacia afuera, pero estaba señalando adentro, como si el peligro no fuera él, sino lo que estaba protegiendo. Me quedé las siguientes 15 horas en el piso del refugio, temblando. Cuando salió el sol, el velo del páramo se había levantado por completo. La vista era clara, cristalina. Salí con el rifle en mano. La nieve estaba intacta. No había huellas de botas ni de arrastre cerca del refugio, solo mis propias pisadas. La única evidencia era un pequeño montón de tierra oscura y seca junto al pilar de la puerta, donde el hombre se había agachado, como si hubiera transportado la suciedad de un sitio lejano. Nunca sabré si esa cosa era un criptido de la montaña, un guardián de la tierra de los incas, o una alucinación por el mal de altura. Pero lo que me asustó de verdad es que no quería entrar. Quería que yo viera algo que ya estaba dentro. Y no he vuelto a trabajar en solitario a esa altura. No confío en el silencio de esos volcanes. Mi nombre es Daniel, y por un par de años trabajé en un proyecto de reforestación en la zona sur de Colombia, justo donde el macizo colombiano empieza a descender hacia el Amazonas. Es un lugar de neblina perpetua y árboles gigantes. Un sitio precioso, pero la gente del lugar te dice que es donde la montaña y la selva se pelean. Estábamos instalando unas cámaras trampa para monitorear fauna, en una parte que había sido deforestada y que ahora intentábamos recuperar. Era difícil, porque ese lugar tiene fama de ser un sitio ceremonial antiguo. El aire allí siempre se siente cargado, como antes de una tormenta eléctrica. La estación de trabajo estaba a un día de camino, así que yo solía quedarme solo en una carpa reforzada cerca de la zona de las cámaras. Esto pasó la segunda semana de mi estancia. Eran como las 4 de la tarde. La luz ya era tenue por la niebla. Estaba revisando la tarjeta de memoria de una de las cámaras que habíamos puesto en un gran claro, cuando noté que la luz del sol estaba bloqueada. Alcé la vista. El cielo, normalmente blanco por la niebla, se había vuelto negro. Una nube muy baja, pensé, pero no se movía. Permanecía estática justo encima del claro. La gente de la zona habla del carroñero de la altura,
Un pájaro tan viejo que dicen que le creció piel en lugar de plumas. No es un cóndor, sino algo más grande, algo que lleva la sombra consigo. Tomé la cámara reflex que siempre llevaba conmigo, más potente que la trampa, y apunté hacia arriba, buscando los bordes de lo que fuera que estaba causando esa oscuridad. Lo que vi en el visor no era una nube. Era una forma masiva y aérea que se mantenía casi quieta, flotando. Tenía la silueta de un pájaro, pero sus alas eran descomunales, y no parecían tener plumas, sino que parecían hechas de cuero grueso, brillante y mojado. El borde de las alas estaba desgarrado, como si hubiera peleado con el viento durante siglos. Lo más escalofriante era la forma en que el aire a su alrededor se comportaba. Estaba en completo silencio. No había el sonido de las alas batiendo, ni el silbido del viento contra el cuerpo. El aire se movía alrededor de ella, pero no a causa de ella. Me quedé allí, congelado. Si eso era el carroñero, y estaba allí, significaba que algo estaba a punto de morir, o ya había muerto. Tomé una foto, 2, 3. El obturador sonaba fuerte en ese silencio antinatural. Al cuarto clic, la cabeza de la criatura se movió. Era pequeña en comparación con el cuerpo, pero la vi. Un cuello largo, como el de un buitre, que giró lentamente hasta que lo que parecían ser sus ojos, 2 puntos rojizos muy pequeños, estuvieron fijos en mí. Y entonces, sin un aleteo, sin un aviso, cayó. No voló. Se dejó caer como una piedra desde esa altura, directo hacia el claro. El silencio se rompió con un sonido que me hizo temblar hasta los huesos. Un rasgado del aire, como si una navaja gigante estuviera cortando la atmósfera justo por encima de mí. Corrí. Dejé la cámara trampa y mi mochila, y corrí hacia el denso bosque. No miré atrás. Corrí entre la maleza, sintiendo las ramas pegándome en la cara, y mi única meta era llegar a la carpa, donde tenía mi machete. Mientras corría, el sonido de ese descenso se hizo un estruendo, y justo cuando me tiré al suelo detrás de un tronco grueso, oí el impacto. No un golpe seco, sino un sonido de colapso pesado, como si un árbol se hubiera caído, seguido de un grito. No era un chillido de pájaro. Era un grito animal, grave y profundo, que resonó en el valle. Y el grito no terminó. Se convirtió en una especie de lamento prolongado, un sonido de algo que estaba herido o agonizando. Me quedé allí, temblando, escuchando cómo el lamento se mezclaba con el crujido de ramas que se rompían a solo unos metros. La criatura estaba en el suelo, pero no se movía mucho. Estaba lamiendo sus heridas. El lamento duró quizás 10 minutos. Parecía un gemido de resentimiento, no de dolor. Y luego, el silencio regresó. El mismo silencio que había antes. Me arrastré, usando los árboles como cobertura, de vuelta hacia el claro. Cuando llegué, la niebla era más densa que nunca, y el claro estaba vacío. Absolutamente vacío. No había ramas rotas, no había un pájaro gigantesco, no había rastros del impacto. El suelo era musgo húmedo y algunas piedras sueltas. Lo único que encontré fue una piedra ceremonial que no estaba allí antes. Era redonda y lisa, como de río, con unas marcas talladas. Y en el centro de la piedra había una mancha oscura y grasosa que olía a carne cruda. Recogí mis cosas rápidamente, no la piedra, y regresé a la estación. Revisé la tarjeta de la cámara reflex. Había tomado las 3 primeras fotos. En las 3 se veía perfectamente la silueta en el cielo. En la cuarta, la que tomé justo antes de que cayera, solo se veía el cielo blanco. Todas las siguientes fotos que tomé mientras corría estaban borradas de la tarjeta. Era como si la cámara se hubiera reiniciado justo en el momento del descenso. No sé si eso era el carroñero, o si simplemente le molestó que invadiéramos su espacio. Lo que sí sé es que vino a advertirme, a decirme que la recuperación de la tierra no era para mí. Volví a Colombia después de eso,
pero nunca a ese punto del macizo. Y siempre, siempre, que escucho un silencio demasiado perfecto en el bosque, pienso en ese cuero negro y en ese grito que no terminó. Esta es la historia de mi amigo Marcos, un vaqueano que trabaja en la alta montaña argentina, principalmente en las rutas que llevan a la Concagua. Marcos no es de los que inventan cuentos. Ha visto nevar a gente viva y ha rescatado cuerpos congelados. Su mente es pragmática. Esto le ocurrió hace unos 8 años, en primavera, cuando las nieves empezaban a retirarse, pero las rutas seguían siendo peligrosas. Él estaba acampando solo, vigilando el campamento base de Plaza de Mulas, a unos 4.300 metros. Los turistas aún no llegaban, así que la montaña estaba en un silencio de tumba. Marcos tenía su refugio personal un poco más arriba del campamento principal, en una zona de roca y pedregal. Una noche, justo antes de meterse al saco, notó un resplandor inusual en la ladera opuesta, mucho más alto. No era la luz de una linterna o un reflector. Era un fuego, pero de un color extraño, casi naranja, y parecía estático, sin parpadear. La altitud te hace alucinar, eso es sabido. Marcos se dijo, ¿es un reflejo o estoy cansado? Tomó sus binoculares de visión nocturna y apuntó. No era un reflejo, era una hoguera pequeña, pero intensísima, y alrededor de ella, Marcos vio figuras. No eran más de 5 o 6, envueltas en lo que parecían ser ponchos oscuros o mantas viejas. Estaban en círculo, quietas, demasiado quietas. La ley prohíbe hacer fuego libremente en el parque. Pero lo más inquietante es que estaban en un lugar imposible para acampar, en una zona de acarreo peligroso, donde el viento te corta el aliento. Marcos decidió que a la mañana siguiente iría a desalojarlos. Es su trabajo. Se acostó, pero no pudo dormir. El miedo que sintió no era por la gente, sino por el silencio que rodeaba esa luz. A esa altura, el viento es constante, pero esa noche se había callado. A eso de las 3 de la mañana, un ruido lo despertó de golpe. No era el fuego. Era un sonido metálico, cercano a su refugio, como si alguien hubiera dejado caer una pala o un pico sobre las rocas a solo 50 metros. Marcos se levantó, agarró su cuchillo de montaña y su linterna. Estaba convencido de que los de la hoguera habían bajado y venían por él, quizás para robar equipo o para evitar ser descubiertos. Abrió la cremallera de su tienda con mucho cuidado y apuntó la linterna. No vio a nadie. Pero al proyectar el haz sobre las rocas cercanas, vio que el silencio que había notado antes era real. La luz de la linterna revelaba una línea de polvo de roca muy fino, arrastrado por la escarcha, que parecía haber sido barrida. Había una senda clara, limpia de gravilla, que se dirigía directamente a su refugio. Marcos pensó en la gente del fuego y en las leyendas de la montaña. Están haciendo un camino para la Pachamama, un camino ceremonial. Y luego vio un detalle en el suelo que le hizo que el estómago se le encogiera. Junto al inicio del sendero barrido, había una mancha oscura, no de lodo. Se agachó, tocó con el guante, y al acercar la nariz, supo lo que era. Era sangre, pero no era sangre humana. Era demasiado oscura y olía a vicuña o a llama recién sacrificada. Regresó a su refugio, cerró la cremallera y se sentó en la oscuridad. Él había interrumpido algo, no a unos excursionistas. Había interrumpido un acto. Y esos vaqueanos, o lo que fueran, no iban a querer que él lo contara. Minutos después, escuchó un sonido. Ya no era un pico. Era el sonido de caminar descalzo sobre la gravilla. El sonido era imposiblemente suave para las rocas afiladas de la Concagua, como si el que caminaba no tuviera peso. El caminar se detuvo justo afuera de su tienda.
Y luego, la lona de su refugio se hundió ligeramente, como si alguien hubiera puesto una palma pesada sobre ella. Marcos se quedó quieto, tratando de no respirar, y luego, esa figura hizo algo que le pareció más frío y humano que cualquier criptido. Empezó a cantar. No era un canto, era un tarareo bajo, monótono y sin palabras. Era una melodía simple, de 3 notas, que se repetía sin fin. Una melodía que sonaba como la que usa la gente de las comunidades andinas en los rituales de agradecimiento, pero cantada con una voz seca, áspera, como papel de lija, y era tan cerca que sintió la vibración del sonido en su cabeza. El tarareo duró 1 minuto. Luego, la presión en la lona se fue. El sonido de los pies descalzos se alejó, siguiendo el sendero barrido. Marcos esperó hasta que el sol estuvo alto, muy alto, antes de salir. Al inspeccionar la zona, encontró que el sendero de polvo barrido seguía allí, y al final del sendero no estaba la sangre de vicuña. En su lugar, había un pequeño fardo de lana de llama atado con un mechón de pelo humano negro y largo. Era una ofrenda, o una advertencia. Marcos empacó sus cosas en media hora y bajó de la montaña sin esperar a la relevo. Él lo dijo claro. No me fui por el miedo a que me mataran. Me fui porque lo que me estaba cantando no me odiaba. Estaba haciendo su trabajo. Y yo era el intruso. Nunca más volvió a aceptar un puesto tan solitario en la montaña. Dice que la gente que encuentra la fe a esa altura pierde algo de su humanidad, y el miedo real es cuando te encuentras con un humano que actúa como la montaña misma. Mi tía abuela Juana vivía en una comunidad muy pequeña cerca del altiplano, en la parte de Perú. Su casa estaba a unos 3 kilómetros del lago Titicaca, y justo detrás de su terreno había un pantano de totora que todos en el pueblo llamaban el respiradero. Decían que si entrabas no salías igual. Yo tenía 17 años y estaba de vacaciones de verano. Me aburría a morir. Mi tía Juana siempre me advertía: no te acerques al respiradero después de que baja el sol. El Yatuntaala te enreda, te quita el aire. El Yatuntaala es una especie de sapo o monstruo de los humedales. Yo lo ignoraba. Eran cuentos de viejas. Una tarde, me desafié a mí mismo. Quería probar si era cierto que ese pantano era tan temible. Esperé hasta que el sol estaba a punto de caer, cuando la luz se vuelve anaranjada y distorsiona las sombras. Entré. El pantano de Totora es denso. Las cañas son más altas que uno, y el suelo es una mezcla esponjosa de barro y raíces. En 10 pasos, ya no se veía la casa de mi tía. Caminé unos 50 metros y me detuve para reírme de lo tonto que me había sentido. Estaba oscuro y olía a lodo, pero era solo un pantano. Me di la vuelta para salir, y fue entonces cuando la luz se fue por completo. La neblina fría que sube del lago se cerró de golpe sobre mí, y me di cuenta de que, por primera vez, no estaba seguro de dónde estaba la salida. Empecé a caminar rápido, sintiendo el pánico, y en el mismo instante en que me asusté, escuché el sonido. Un chapoteo. No un chapoteo de pato o de pez. Un chapoteo metódico y pesado, como si alguien estuviera caminando a 4 patas por el lodo espeso. «¡Hola! ¿Quién anda ahí?», grité. El chapoteo se detuvo, y vino una respuesta que me heló el pecho. Escuché un croar. Pero no un croar normal de rana. Este era un croar profundo, vibrante, que sonó como si viniera de una garganta de toro. Y el sonido no rebotó en la caña. Se absorbió en el aire, como si el sonido mismo fuera denso. Empecé a correr, rompiendo las cañas de totora. Corría, no hacia la dirección que creía que era la casa, sino hacia la dirección donde escuché el último ruido de pájaros antes de que la niebla bajara. Corrí unos minutos hasta que mis piernas se cansaron. Me detuve a escuchar.
El croar volvió, pero ahora era más fuerte y más cerca, y no era solo un sonido. Ahora era una especie de llamada que venía de dos puntos diferentes a mi izquierda y a mi derecha. La criatura me estaba flanqueando. Me tiré al suelo, sintiendo el barro frío en mi cara, y en ese silencio que creé, pude escuchar el sonido de su respiración. No era un jadeo. Era una succión lenta y fuerte, como cuando se saca el aire de una manguera de jardín. Estaba aspirando el aire de la caña justo por encima de mí. Y entonces, vi la única cosa que me hizo entender el cuento del Yatum Tala. A través de la neblina, a solo unos metros, vi una luz. No una linterna, sino un reflejo pálido que venía de una superficie. La luz se movió. Era el reflejo de la luna en un ojo. Un ojo grande, opaco, vertical, como el de un cocodrilo, pero de un color amarillo enfermizo. Y ese ojo estaba justo al nivel de mi cabeza, lo que significaba que la criatura era enorme. Me quedé quieto, sintiendo el olor a moho y a agua estancada que venía de ella. El ojo se quedó fijo en mí, sin parpadear. Y luego, el croar regresó. Pero esta vez, sonó justo encima de mi cabeza. Levanté la vista. La neblina había cedido un poco. No vi la cabeza, pero vi una pata o extremidad oscura y gruesa que se extendía sobre las cañas, curvada como un pulgar gigante, y en el extremo había una piel arrugada que se movía con espasmos lentos. Sentí que el aire alrededor de mi cabeza se hacía más frío y más delgado. Era como si esa cosa estuviera robando el calor del aire que yo necesitaba para respirar, tal como decía mi tía. Salté como un resorte y corrí enloquecido, sin mirar el reflejo, sin mirar la pata. Corrí hasta que me estrellé contra un cerco de alambre oxidado, sabiendo que estaba en el límite del pantano. No me detuve hasta que toqué la puerta de madera de la casa de mi tía. Cuando ella me abrió, no preguntó dónde estaba. Me miró a la cara y solo dijo: «El respiradero te quitó el color». Yo había entrado al pantano con una camiseta azul. Cuando mi tía me la quitó, la tela estaba blanca, completamente desteñida, y olía intensamente a azufre y lodo. No sé si era un sapo gigante, un espíritu del agua o un fenómeno químico del pantano. Solo sé que, desde esa noche, no me río de los cuentos de mi tía, y que el Yatum Tala existe, pero su terror no es morderte, sino quitarte el aire hasta que no puedas encontrar la salida. Mi nombre es Ernesto, y soy geólogo. Pasé un invierno entero en una estación de monitoreo, que no era más que una caja metálica prefabricada, en el borde occidental del Salar de Uyuni, en Bolivia. Mi trabajo era tomar muestras y mediciones, un trabajo crucial, pero en el que pasas días sin ver un alma. La inmensidad del salar es algo que te come. El blanco te ciega durante el día, y por la noche, el cielo se siente tan cerca que te olvidas de que tienes un techo sobre la cabeza. A 3 kilómetros de mi estación, había una boca de mina abandonada, parte de una veta de plata que se agotó hace 100 años. Los lugareños me advirtieron: «No te acerques al hueco, el tío no está solo ahí abajo». El primer mes fue el frío, el silencio. Me acostumbré a las noches de cero absoluto. Pero en mi tercera semana, el silencio comenzó a romperse de una manera extraña. Sucedía después de la medianoche. Yo estaba en la litera, envuelto en capas, cuando lo oía. Un sonido claro, rítmico, metálico. Toc, toc, pausa, toc, toc. El inconfundible sonido de un pico golpeando roca. Al principio, pensé que eran mineros ilegales. Es un problema común. Salí una noche con mi linterna, enfrentando el frío helado. Apunté el potente haz hacia la boca de la mina. Nada. El viento ululaba por el agujero negro. El sonido paró. A la noche siguiente, volví a oírlo. Y a la otra,
y a la otra. Me obsesioné con el sonido. Calculé la distancia, la intensidad. Para que yo lo escuchara tan claro en la estación, la persona tenía que estar a no más de 50 metros de la superficie, tal vez en el primer nivel de la mina. Pero era imposible. Esas minas se derrumbaron, y nadie en su sano juicio trabajaría solo, de noche, a esa altura. Una mañana, decidí investigarlo de día. Fui a la boca de la mina, miré al interior. Olía a humedad y a metal oxidado. Tiré una piedra. El sonido del impacto fue lejano, sordo, demasiado profundo para ser el lugar de origen del toc-toc nocturno. No había huellas frescas de botas. Esa noche, cuando el toc-toc comenzó de nuevo, me di cuenta de la verdad escalofriante. El sonido no venía de adentro de la mina. Venía de debajo de mis pies. La estación estaba construida sobre suelo rocoso y gravilla, pero el sonido tenía la calidad de trabajo subterráneo, de algo que estaba minando una veta. Me levanté y puse mi oído en el piso de metal. El sonido retumbó en mis tímpanos, amplificado, como si la criatura estuviera justo debajo del piso. Me puse furioso, pensando que alguien me estaba jugando una broma macabra. Agarré mi radio y grité al vacío, en la frecuencia de emergencia: «Basta de estupideces, salgan de ahí o llamo a las autoridades». El toc-toc se detuvo. Un silencio total, tan repentino que me dolió el oído. Me quedé quieto, respirando. Sentí que el frío de la tierra subía por el metal. Y justo cuando iba a relajarme, el sonido volvió. Pero no era el toc-toc del pico. Era un sonido nuevo. Un arrastre, pero no de tela como en los Andes peruanos, sino de piedra contra piedra, como si alguien estuviera deslizando un bloque muy pesado por un túnel estrecho. El sonido no era profundo, era horizontal, moviéndose a una velocidad imposible para un humano cargando mineral, y se estaba acercando. Me arrodillé, y de nuevo, pegué mi oreja al metal. Ahora el raspado era un sonido de fricción húmeda, y cada pocos segundos venía una especie de jadeo o suspiro forzado. Lo que estaba debajo de mí no estaba minando, estaba viajando, y se dirigía a mi única salida. Me levanté y corrí a la ventana, que daba a la dirección opuesta a la mina. El salar estaba blanco bajo la luna. No se veía nada. El sonido debajo de la cabaña se hizo más fuerte y se detuvo justo debajo de la puerta. Pude sentir una ligera vibración en el piso de la estación. Me eché hacia atrás, respirando con dificultad el aire helado de la cabaña. El raspado regresó, pero esta vez era superficial, en el metal del piso. Un raspado lento, circular, como si algo estuviera probando el grosor del metal, buscando la forma de pasar. Me armé de valor, tomé mi hacha de campamento y me preparé para el impacto. Y entonces, justo al lado de la puerta, vi la única cosa que me hizo huir. No fue un agujero en el piso, sino el pilar de apoyo más cercano a la entrada, que era de concreto. En la base del pilar, algo había desplazado la tierra a su alrededor, dejando un espacio hueco. Y de ese hueco, justo donde la tierra se unía al pilar, vi que se deslizaba algo. No era el pico. Era una extremidad delgada y oscura, más negra que la noche, que se doblaba en 3 puntos imposibles. Parecía hecha de la misma roca mojada de la mina, y el final de la extremidad terminaba en una uña grande, gruesa y curva, del tamaño de mi mano, que no se parecía en nada al metal de un pico. La uña se curvó, se clavó en el cemento del pilar y comenzó a tirar. Crunch. El sonido fue como un hueso rompiéndose en cámara lenta. El pilar se agrietó visiblemente. Giré y corrí al otro lado de la estación. Abrí la ventana y me lancé fuera al salar. El impacto de la caída me cortó la respiración. Corrí por el blanco, por la costra de sal, sin mirar atrás. Escuché el último sonido que hizo la criatura. No un grito, no un golpe, sino una especie de silbido cavernario que venía de la cabaña, mientras el aire escapaba del agujero que había hecho en el concreto.
Conduje mi camioneta por la noche hasta la base más cercana, sin detenerme. Cuando reporté el incidente, dije que el equipo había sido saboteado por vándalos locales. Pero yo sé que lo que estaba en el salar no era de este tiempo, ni de la superficie. Era una criatura de la roca, un minero eterno que no quería que yo escuchara su trabajo. Y me dejó el mensaje claro: esta beta no es para que la encuentres,